Espíritu Santo. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Buen día a todos. Hoy estamos celebrando el Día del Seminario aquí en nuestra parroquia de la Santa Cruz. Lo hacemos de dos maneras, orando, como hace 8 días, ¿verdad? Ellos ya nos pedían las oraciones que hoy le presentamos al Señor. Y lo segundo, nuestro apoyo monetario en esta colecta anual. Les pregunto, ¿sí hicimos oración durante la semana? ¿Sí? Lo segundo, ¿trajimos el sobrecito? Bueno, en ese sobrecito acuérdense que es la colecta de este domingo para nuestro seminario. Si por alguna causa se nos olvidó, no hay problema. Todo lo que colocamos en el cesto es para nuestro seminario, para que podamos ser generosos. Con esta intención de celebrar el seminario iniciamos nuestra Santa Misa. Lo hacemos reconociendo nuestras faltas en un momento de silencio, especialmente pidiendo perdón al Señor, como lo escucharemos en el Evangelio, por nuestras faltas de ira, de coraje, de sed de venganza. Decimos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Glorifiquemos al Señor con el canto del Gloria. Sano de Cuautitlán. Oramos por las vocaciones, por todo el equipo formador también. Damos gracias a Dios por Lucía García,
por la salud y necesidades de María Arcadia Rojas, de la familia Guzmán Bustamante. Oramos por la pronta recuperación del Padre Tomás Robles Moreno, la salud y necesidades de María Zárate Moreno, Eduardo Santos Santiago, por los difuntos Fabiana González Munguía a 1 mes, Esperanza Ávila González, Sabino Hernández García, Manuela Torres Juárez a 9 días, Vicente Cruz Ramírez a 5 años, Rosa María Georgina Hernández a 1 año, Julio Rodríguez Martínez a 1 año, Margarita Costa Gaitán 9 meses, Antonio Hernández Pérez, Florencio Hernández Pérez, César Antonio Martínez a 1 año, Zenorina García García, José Luz Torres Hernández, Rosario Torres Hernández, Karina Torres García, Álvaro Torres García, Pedro Zavala Islas, Sixto Zavala Castillo, Víctor Gama Alillo, José Rosario Marín Bárcenas. También por los difuntos Liborio Moreno Tibo, María de Lourdes González, Elías Cervantes, Martín Tinajero a 1 año, Hilda Reyes, Eulalia Suárez, Florencio Hernández Herrera a 2 años, María Estanislao Bustamante Delgado, Valentín Guzmán Heredia, y por todas las almas del purgatorio. Concédenos, Dios Todopoderoso, que con la constante meditación de tus misterios nos impulse a decir y hacer siempre lo que sea de tu agrado. Por Cristo nuestro Señor. Escuchamos con atención la palabra de Dios. Tomen asiento. En aquellos días, Saúl se puso en camino con 3,000 soldados israelitas, bajo al desierto de Zif, en persecución de David y a campo de Jaquila. David y Abisai fueron de noche al campamento enemigo y encontraron a Saúl durmiendo entre los carros. Su lanza estaba clavada en tierra junto a su cabecera, y en torno a él dormían Abner y su ejército. Abisai dijo entonces a David: Dios te está poniendo al enemigo al alcance de tu mano. Deja que lo clave ahora en tierra con un solo golpe de su misma lanza. No hará falta repetirlo, pero David replicó: No lo mates. ¿Quién puede atentar contra el ungido del Señor y quedar sin pecado? Entonces cogió David la lanza y el jarro de agua de la cabecera de Saúl y se marchó con Abisai. Nadie los vio, nadie se enteró y nadie despertó. Todos siguieron durmiendo, porque el Señor les había enviado un sueño profundo. David cruzó de nuevo el valle y se detuvo en lo alto del monte, a gran distancia del campamento de Saúl. Desde ahí gritó: Rey Saúl, aquí está tu lanza. Manda a alguno de tus criados a recogerla. El Señor le dará a cada uno según su justicia y su lealtad. Pues Él te puso hoy en mis manos, pero yo no quise atentar contra el ungido del Señor. Palabra de Dios. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura.
El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. No nos trata como merecen nuestras culpas, ni nos paga según nuestros pecados. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. Como un padre es compasivo con sus hijos, así es compasivo el Señor con quien lo ama. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, la Escritura dice que el primer hombre, Adán, fue un ser que tuvo vida. El último Adán es espíritu que da la vida. Sin embargo, no existe primero lo vivificado por el espíritu, sino lo puramente humano. Lo vivificado por el espíritu viene después. El primer hombre hecho de tierra es terreno, el segundo viene del cielo. Como fue el hombre terreno, así son los hombres terrenos. Como es el hombre celestial, así serán los celestiales. Y del mismo modo que fuimos semejantes al hombre terreno, seremos también semejantes al hombre celestial. Palabra de Dios. De pie. Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Jesús dijo a sus discípulos: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los difaman. Al que te golpee una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite el manto, déjalo llevarse también la túnica. Al que te pida, dale, y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieran que los traten a ustedes, porque si aman solo a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores aman a quienes los aman. Si hacen el bien solo a los que hacen el bien, ¿qué tiene de extraordinario? Lo mismo hacen los pecadores. Si prestan solamente cuando esperan cobrar, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores prestan a otros pecadores con la intención de cobrárselo después. Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar recompensa. Así tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno hasta con los malos y los ingratos. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Reciban una medida buena, bien sacudida,
apretada y rebosante en los pliegues de su túnica, porque con la misma medida con que midan, serán medidos. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento. Hace 8 días meditábamos la palabra de Dios respecto de las bienaventuranzas y ya nos parecía, ¿verdad?, dentro del programa de vida del cristiano, pues una exigencia fuerte de Jesús. Pero ahora este texto, en continuidad con San Lucas, pues nos presenta algo que ahora parece mucho más extremo por parte de Jesús. Nos está señalando algunos imperativos. Y cuando estudiamos los verbos decimos, ¿verdad? Un verbo imperativo es el que se tiene que hacer, es una orden. ¿Y qué nos dice Jesús? Amen a sus enemigos, hagan el bien a los que aborrecen, bendigan a los que los maldicen, oren por quienes los difaman. El mundo que estamos viviendo actualmente, pues es un mundo cada vez más violento. En términos sociales hablamos de una espiral de violencia. Pensemos tan solo en nuestro país. Hay mucha violencia en muchos sentidos. Este texto entonces parece contrario al pensamiento actual del hombre, donde pues nos parecen muy comunes estas palabras: coraje, ira, rencor, sed de venganza, me hiciste, te hago, me golpeaste, te golpeo, porque así vivimos en nuestro mundo actual, ¿no es cierto? Con sed de venganza. Pues la exigencia de Jesús es esta: actuar de manera contraria. Actuar en el perdón y la misericordia, como Dios es misericordioso. Quizá, ¿verdad?, nuestro hermano, incluso de sangre, se ha convertido en nuestro propio contrincante en casa. Quizá el mejor amigo, pues ahora nos hace la guerra, o hacemos la guerra. Pensemos, ¿verdad?, en aquella vecina con la que nos llevábamos muy bien, o el vecino, y ahora resulta que somos enemigos. Pero algo todavía más fuerte, cuando los propios esposos se vuelven contrincantes. Golpes, insultos, hasta llegar a la separación o al divorcio. Quizá por no poner a tiempo un remedio de paz, para poder perdonar, para poder actuar contra el otro de manera pacífica. No lo hacemos solos, quizá por eso no podemos. Siempre necesitamos de la ayuda de Dios, de su Espíritu, para que penetre en nosotros y entonces podamos actuar de manera cristiana hacia los demás. Hay una expresión que todavía nos lleva al límite de lo que dice Jesús: al que te golpee en una mejilla, preséntale la otra. ¿Qué significa esto? ¿Que necesitamos ser víctimas pasivas? No. ¿Que necesitamos ser dejados y humillarnos? No. ¿Que podemos ser maltratados y no pasa nada? No, tampoco. Poner la otra mejilla, ¿verdad?, significa no responder con agresión, no responder a esa violencia de palabra o física. No es fácil, ¿no?, porque a veces nos llenamos de ira, ¿no?, de coraje. A veces decimos, tenemos la sangre caliente, y entonces podemos decir muchas cosas, despotricar contra el otro. Pero si hacemos una pequeña pausa, respiramos, pedimos Espíritu Santo, quizá podemos evitar una pelea sangrienta. Hay quien ha pasado, ¿no?, teniendo un coraje excesivo, se ven los golpes y no sin quererlo mata al otro. Ha sucedido así. Pues hoy nos pide el Señor actuar de manera contraria. Poner la otra mejilla significa, pues, no dar pie a esas agresiones. Poner la otra mejilla significa no caer en esas provocaciones. Poner la otra mejilla significa actuar y ejercitarnos en la paciencia. Para eso entonces necesitamos invocar al Señor
y pedir que nos dé esa misericordia. El texto de este domingo nos recuerda cómo ser misericordiosos como el Padre. Y esta es la frase para este domingo, para la catequesis. La tomamos literal del Evangelio. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. Esa es la frase para meditar, para la catequesis, pero también para nosotros. Reitero, sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. Pero, ¿qué significa esta palabra misericordia? Si la desglosamos, ¿verdad? Miseria, y cordia, corazón. Descubrir la miseria que hay en el corazón del otro, la falta de afecto, de amor, de ternura que le hace al otro ser agresivo, o a mí mismo, ¿verdad? Cuando actuamos de manera agresiva o el otro actúa de manera agresiva, necesitamos actuar con misericordia. Si yo comprendo mi propia historia personal, donde a lo mejor hubo insultos, golpes, ¿no? Pero he tratado de frenar eso hacia los demás, rompo con una cadena generacional. Pero si seguimos así, ¿verdad? Diciendo, es que el niño fue golpeado porque lo golpeó el padre, pero al papá lo golpeó su papá, y así seguimos, y no hay alguien que corte, ¿verdad?, con esa cadena de violencia, pues vamos a seguir así. Y es una violencia que después la transmitimos a la sociedad hasta una guerra. Pensemos por qué hoy un líder mundial quiere hacer la guerra a otro país, hablo de Rusia. ¿Qué hay en el corazón de ese hombre? O de aquellos que han provocado tantas guerras. ¿Qué les hicieron de chicos para provocar esa manera de ser violentos? No juzguen y no serán juzgados, dice Jesús. No condenen y no serán condenados. Perdonan y serán perdonados. Me refiero a esto mismo. Si juzgamos al otro y condenamos al otro, veamos nuestra propia historia personal de vida. Si yo voy al confesionario y le pido a Dios que me perdone a través del sacerdote, entonces perdonemos al otro. Esta es la lógica de Dios. Y el Evangelio termina también con una regla de vida. Porque con la misma medida con que midan serán medidos. Si esta regla de oro nos la aprendemos y la vivenciamos cada día, ¿verdad?, pues tendremos menos violencia, más paz. Tendremos más misericordia hacia el otro, ¿no? Termino compartiendo dos frases. Una de Madre Teresa de Calcuta. No necesitamos pistolas y bombas para traer la paz. Necesitamos amor y compasión, dice Madre Teresa. Y San Juan Pablo II nos diría, la espiral de la violencia solo la frena el milagro del perdón. La espiral de la violencia solo la frena el milagro del perdón. Y el perdón es algo que brota de nuestro corazón cuando somos tocados por Dios para superar lo que el otro me ha hecho o hemos hecho. Perdonar no significa olvidar, es un concepto erróneo del perdón. Perdonar significa sanar. Y cuando mi corazón está sano, tengo la capacidad de perdonar al otro. Empecemos por nosotros mismos. Pero, señalaba, es algo que le pedimos al Señor y al Espíritu Santo. Por eso este domingo, este texto nos lleva, sí al extremo, pero hagamos lo que esté a nuestro alcance, pidiéndole a Jesús, el Señor, que sea el que nos sane y el que nos dé esa capacidad de perdonar y esa misericordia para ser misericordiosos con los demás. Que así sea. Ahora profesamos nuestra fe. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único, Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció, murió por nosotros, resucitó,
y está sentado a la derecha del Padre. Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Hermanos cristianos católicos, esta es nuestra fe. Es la fe que nos gloriamos de profesar en Cristo nuestro Señor. Amén. Con un corazón sincero, con profunda humildad y confianza, elevemos oraciones a nuestro Padre, a fin de que nos conceda lo que le pedimos, y a una sola voz digamos: escúchanos, Señor. Señor, a tu Santa Iglesia todo lo que necesita para llevar por buenos caminos su misión, para que trabajen siempre con mayor fuerza por la fraternidad y amistad social. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, la oración que tus hijos te presentan en favor de los hermanos que gobiernan los pueblos, para que se conviertan y trabajen por el bien común. Roguemos al Señor. Oremos por los que hacen el mal a quienes trabajan por la construcción del reino y la justicia, para que abandonen sus egoísmos y se sumen a las filas de los que trabajan por la paz. Roguemos al Señor. Por la fidelidad al Evangelio de quienes hoy nos hemos reunido para celebrar el triunfo del Señor, para que seamos verdaderos testimonios de una vida de servicio y entrega. Roguemos al Señor. Por nuestro seminario, para que el Señor lleve a buen término todas las vocaciones y también fortalezca al equipo de padres formadores. Oremos. Dios nuestro, tú eres el bien más precioso de nuestras vidas. Atiende aquello que te pedimos y danos las gracias que necesitamos para amar y perdonar a nuestros hermanos. Por Cristo nuestro Señor. Tomen asiento. Es ahora que nuestro seminario para hacer esta colecta, el sobrecito que les pedimos traer, no hemos olvidado, podemos ser generosos con nuestro seminario, entonces van a estar ahora de esta colecta. Para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al celebrar con la debida reverencia tus misterios, te rogamos, Señor, que los dones ofrecidos en honor de tu gloria nos sirvan para la salvación. Por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno.
porque reconocemos como obra de tu poder admirable no solo haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, sino también el haber previsto el remedio de nuestra misma naturaleza mortal. Y así, con lo que fue la causa de nuestra ruina, con eso mismo nos diste la salvación, por Cristo Señor nuestro. Por Él los ángeles cantan con júbilo eterno, y nosotros nos unimos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, nuestro administrador apostólico José Antonio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos,
merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, decimos juntos: Padre nuestro, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con ustedes. Nos damos un saludo de paz. Él es Jesús, Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, el que nos llama al perdón y a la misericordia. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Hacemos una fila al pasillo central. Quien comulga, en la parte de afuera sale uno de los ministros, no es necesario entrar. Amen.
Buen día a todos. Espero que se encuentren bien con la gracia de Dios. Queremos agradecerles en nombre de todos los seminaristas y el equipo formador esta acción que han dado para con el seminario, no solo en el ámbito espiritual, con su oración, también con este acto de amor, de la caridad, de desprenderse del fruto de su trabajo, la aportación económica. Será de gran valor para seguir formándonos a nosotros en la casa de formación, para los futuros sacerdotes, para los futuros ministros. De antemano, muchas gracias. Que Dios te multiplique este gesto de amor que has dado para con nosotros. En estos momentos, o si no ya lo han hecho, te están repartiendo una pequeña tarjeta. Viene la oración por las vocaciones. Tal vez no alcance para todos, pero sí por una tarjeta por familia. Espero que la puedan guardar. Espero que sea en un lugar visible y acuérdense también de nosotros. De antemano, pues muchas gracias. Dios les bendiga. También seguimos invitándolos, ya de forma personal, si quieren seguir colaborando con esta aportación económica, a ser nuestros bienhechores. Cualquier duda, aclaración, estaremos a la salida para podernos saludar, para podernos decir un buen fin de semana, un buen inicio de semana, en fin, ¿no? Pues estaremos ahí atrás. Pues muchas gracias, Dios les bendiga y buen inicio de semana. Por parte de la comunidad, les agradecemos esta aportación que han hecho para nuestro seminario y las oraciones, ¿verdad? Normalmente ofrecemos en esta oración de los jueves oración por las vocaciones y lo seguiremos haciendo. Es un compromiso permanente. Y pues también agradecemos a los muchachos su presencia, nos visitan una vez al año. Pues igual en la parte de afuera ellos van a estar para saludarlos, pero también si queremos darle algo a ellos directamente, como decimos, para su domingo, lo podemos hacer para darles a un suéter, libros. Y aprovecho este momento por parte de nuestros grupos parroquiales, ahora que tuvimos la gente del consejo, si quienes van a entregar estos detalles por estos regalitos, les vamos a entregar un pequeño presente, un cariño por parte de los grupos. Es uno para cada quien. Ya cuando estén en la casa los abren. Nos quedamos aquí a amanecer. Gracias. Los niños. Nos quedamos otro a Juan Luis. Y nos quedamos otro a Kevin. Vamos a dar un aplauso a ellos. Muchas gracias. Bueno, sigo compartiendo los demás avisos. Tenemos próxima ya esta temporada especial de la Cuaresma, que inicia con un signo, ¿verdad? La ceniza. Esta imposición de ceniza será el próximo miércoles 2 de marzo. Aquí en la parroquia tendremos la misa a las 8 de la mañana y a partir de ahí hasta las 10 de la noche. Considerando que es tarde de trabajar, estarán abiertas las puertas de nuestro templo hasta las 10 de la noche para la imposición de la ceniza. También se podrán acercar a una de las otras capillas. Las demás capillas será hasta las 8 de la noche, solo la parroquia San Juan estará abierta hasta las 10 de la noche. Y en la soledad ya en el quemado por las 2 de marzo vamos a tener algo que hemos llamado autoceniza. A veces la gente no se acuerda, vamos a estar sobre la avenida con algunos jóvenes de 4 a 8 de la tarde, recordando a la gente este signo. Y así como algunos hicieron, ¿verdad?, para la vacuna que llevaban en su carro, si alguna gente pues que no todavía,
Entonces sí, estaremos sobre esta avenida en torno a la capilla para que la gente pueda pasar en su vehículo a tomar las cenizas. Es otra manera de acercarnos a la gente. Ahora podemos estar muchos en el templo, entonces es otra manera de espaciarnos, ¿verdad? Esto será de 4 a 8 allá en la Soledad, sobre la 2 de marzo, aunque en la capilla también se estará poniendo la ceniza. Y bueno, pues ahora tendremos el signo del rezo de Via Crucis los días viernes a las 6 de la tarde, pero lo haremos en las calles para motivar a la gente a salir un poquito, que no ha regresado para nada a la parroquia, todavía tienen mismo. Pues vamos a invitarles a hacer este gesto de salir a orar una estación de Via Crucis para seguir ambientando, ¿verdad?, para la Semana Santa. También les estoy recordando que el 2 de julio habrá bodas sanitarias y los informes en oficina. Los días martes continuamos con la atención psicológica aquí en Santa Cruz. Alguna vez necesitamos hablar con algún profesional de la salud emocional. Solo hay que venir a la oficina para sacar una cita y hablar con la psicóloga. También invitamos a los jóvenes de 13 y 14 en adelante a integrarse al grupo de jóvenes los días sábados, los que nos están viendo por la pantalla, ¿verdad?, en San Miguel de 4 a 6 de la tarde. Hay muchas maneras de integrarnos. Pues estos son los avisos de oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que alcancemos aquel fruto celestial cuya adelante acabamos de recibir mediante estos sacramentos por Cristo nuestro Señor. Ya tienen algunos la tarjeta, ¿verdad? Vamos a hacer la oración por las vocaciones. Ahora vamos a la oración a María, aunque dentro de esta oración está también querida María. Decimos juntos: oh Jesús, autor como de las almas, digna de enviar con ojos de misericordia a esta porción de tu bella amada. Señor, vivimos en la orfandad, danos vocaciones, danos sacerdotes y religiosos como las santas. Te lo pedimos por el nombre de la Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos sacerdotes religiosos y aguas consagradas en tu corazón. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Pueden ir en paz.